Bien, comenzamos a grabar esta serie Concienciología. Vamos a hablar de concienciología, porque se trata de tomar conciencia, o ir tomando conciencia, porque poco a poco le entra el agua al coco. Lo primero que vamos a hablar es del universo, cómo se manifiesta, dónde comienza, dónde termina, si acaso comienza, si acaso termina. Así que hablaremos de un principio relativo. Vamos a tomar como referencia la Cábala. La Cábala dice que en el principio solamente existe el uno, nada más el uno, no más que el uno. Así que esa totalidad se expresa en presencia y en ausencia, en existencia y no existencia, es y no es a la vez, en el mismo instante. Pero si tomamos la relativa manifestación de la existencia como el número uno, fuera del número uno, fuera del uno, no existe nada. Así que, si ese uno, que es la totalidad, modifica su vibración de alguna manera, ese uno se convierte en dos, sin dejar de ser uno, sin dejar de ser uno. El uno, al modificar su vibración, se convierte en dos, sin dejar de ser uno, aunque sean dos. Un ejemplo, lo masculino y lo femenino. Se manifestó lo masculino. Lo masculino en ciertas mitologías es lo primero que se manifestó. Y si lo tomamos como uno, solamente existía ese uno. Y de su costilla, o de sí mismo, emanó el dos, o emanó lo femenino. Y aunque sean dos, no deja de ser uno. Bueno, es solamente una referencia. Vamos a ubicarnos en el universo infinito y eterno. De la relación de sí mismo consigo mismo, o sea, del uno con el dos, nace el tres, que sería el principio neutro, la neutralidad. Y ese tres emanado del uno solamente es una polaridad del mismo uno, porque el uno, aunque se manifieste como tres, no ha dejado de ser uno. Y eso es la manifestación de los tres principios fundamentales. Y si echamos un vistazo por todo el universo, podemos observar esos tres principios fundamentales. En la filosofía, en las religiones, en la mitología, en la ciencia misma. En muchas mitologías se habla de Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo, etc. De la dinámica de esos tres emana el 4. El 4 sería la naturaleza cósmica. Y ese plano que se acaba de expresar es el plano mental. Porque el primero, aunque no lo hayamos mencionado, es el primer plano de manifestación que se considera el plano
o el mundo espiritual. Entonces el 4 está en el plano mental y es la naturaleza cósmica. Y esa naturaleza cósmica lo contiene todo, todo. Por eso la filosofía esotérica nos dice que el todo es mente y el universo es mental. De la dinámica de esos 4 o de esa triunidad fundamental con el 4 emana el 5. Y el 5 sería algo así como el arquetipo cósmico. El arquetipo cósmico. ¿Cómo sería el cosmos? ¿Cómo sería el universo infinito y eterno? Más bien, ¿cómo sería la existencia, la manifestación de esa infinitud? Sería aproximadamente como nosotros podemos observarnos. Sería algo así como un ser cósmico. De la dinámica de los 5, entonces, surgiría el 6. El 6 sería la división de ese ser cósmico, o la diferenciación de ese ser cósmico, o la sexualización de ese ser cósmico. Y de ahí el 6, porque serían los 3 principios fundamentales con los 3 principios mentales. Y entonces se daría el 3 y 3, que son 6. De esa dinámica surge el 7. El 7 que sería algo así como el plano de las ideas. Así podemos considerarlo. El plano de las ideas. Después del plano de las ideas, si ustedes pueden observar, estamos yendo hacia un descenso, hacia un relativo descenso. Porque ya rebasamos primero el plano espiritual. Después los tres que se manifiestan están dentro del plano mental. Así que este plano que se está manifestando a partir del 7 es el plano energético. Y aquí en el plano energético ya mencionamos que el 7 es el plano de las ideas, así que el 8 sería algo así como el plano de las emociones, el plano de esas vibraciones que hacen mover todo. Como no tengo mayor referencia que el ser humano, por eso digo el plano de las emociones, porque emoción es movimiento. Es esa frecuencia vibratoria que hace mover todo. Y continuando con el descenso, entonces la mayor densificación de ese plano sería el número 9 y sería algo así como el plano astral, plano etérico, cuerpo energético, cuerpo de deseos. Bueno, muchísimas interpretaciones, pero es básicamente lo más denso del plano de la energía. De esa dinámica va como consecuencia la manifestación del 10. El 10, que sería entonces el plano material. Y entonces así ya queda completo el árbol o el descenso del árbol genealógico. Es la forma, digamos, una forma general y fácil de entender de cómo el 1 se hizo 10.
de cómo fue el descenso de los planos espirituales hasta los planos materiales. Bien, hasta aquí, a grosso modo, en términos generales, es la descripción general del universo, porque luego hablaremos con más detalle de cada uno de los planos, su manifestación, sus estructuras, sus formas, sus funciones, su reciclaje, su evolución, etc. Hasta hoy, y gracias por participar.